Quiero ir a la última enseñanza o mensaje de la serie que hemos estado compartiendo en los últimos días. Y hoy quiero entrar en el tema que quedó pendiente desde la semana pasada. Hace algunas semanas, algunos meses diría yo ya, la actriz Demi Lovato hizo noticia en los Estados Unidos e internacionalmente cuando ella le pidió a la prensa y le pidió a las personas en general que no se refirieran a su persona, que no se refirieran a ella con un pronombre personal. Es decir, el she, el her, el ella en español, que no lo usaran para referirse a ella porque ella prefería términos neutros donde su identidad, su género no se reconociera porque desde su punto de vista ella es parte de un grupo de personas que tiene un género fluido. Y lo mismo puede ser o sentirse varón o mujer dependiendo de las circunstancias. Hace tan solo un par de semanas esta misma actriz volvió a hacer noticia. ¿Por qué razón? Porque le pidió a la prensa e hizo público en una entrevista que en este momento ella sí quiere que la llamen por pronombres femeninos y que le digan ella otra vez. Me pareció una buena noticia, me pareció esperanzadora, pero seguí indagando para ver lo que realmente quería ella decir con esta petición y este cambio tan radical de momento después de haber pedido en semanas anteriores que no la llamaran por pronombres personales femeninos o inclusive masculinos, si fuera el caso. Y cuando seguí indagando me di cuenta de que esto era lo mismo, no había cambiado en nada su posición. Simplemente ella explicaba en esta entrevista que ahora su género líquido, su sexualidad líquida o fluida le permitía estar en un estado en el cual se siente mujer y le pueden llamar como mujer. Estamos en la era del absurdo. Estamos viviendo en una generación a la que han enloquecido. Ahora, como cristiano y como hijo de Dios, ¿cómo respondo a la persona de esta muchacha que responde de esa forma frente a una entrevista, frente a la prensa y hace público su criterio? No respondo con ira ni con enojo. Respondo con tristeza y con compasión. El Espíritu Santo, entiendo yo, pone en mi corazón entristecerme y a la misma vez llenarme de compasión para pedirle a Dios por alguien que no conozco personalmente y que no creo que tendré la oportunidad de influenciar con mi conversación o con mis palabras, pero sí puedo influenciar a Dios para que la influencie a ella y la traiga al arrepentimiento. Y me da tristeza no solamente porque si su posición continúa, su destino es separada de Dios, sino porque en el presente, ahora, aquí, mientras vive, debe estar viviendo una tragedia psicoemocional, producto de estos cambios y esta fluidez del género, como ella misma lo explica. Ella es el producto, junto con muchos, principalmente jóvenes, de una sociedad y de un grupo de personas pensando e ideando cómo conducir a nuestra sociedad a una forma de pensar que nos deconstruya totalmente y que nos aleje completamente del diseño que Dios nos dio. Nosotros como iglesia, y me preocupa también la respuesta de la iglesia, porque muchas veces respondemos en odio a las personas que se rebelan de esa manera. Y creo que Dios no nos está llamando a odiarlos, sino a amarlos. ¿Hay alguien conmigo en este lugar que piense de la misma forma? Dios no nos está llamando a rechazarlo, sino a tratar de alcanzarlo con la gracia de Jesucristo. Y por eso hoy me siento en la responsabilidad y ha sido lo que Dios puso en mi corazón desde hace 3 semanas hasta la fecha. Este es el tercer mensaje en esta serie titulada A Favor de la Verdad. Cuando comencé, si ustedes se recuerdan, hablando acerca de creacionismo versus evolucionismo, la postura bíblica de creer en la creación como algo que Dios hizo, ser inteligente, poderoso, un ser moral que no solamente nos creó y tuvo la inteligencia para crear el universo, el planeta y la vida humana, sino que puso en nosotros su código moral y su estándar para que nos rijamos por él. Esa es la posición de la iglesia, de los cristianos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Creemos que la máxima de la verdad es Cristo y su palabra, y que entonces Él establece lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es agradable a Él y lo que no es agradable a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Del otro lado, por los últimos 200 años, y digo 200 años porque es con Charles Darwin, como veíamos hace 3 semanas atrás, que se establece el criterio de la evolución de las especies, aunque antes hubo otros pensadores. De hecho, si ustedes buscan la historia de Charles Darwin, fue su abuelo el que lo influenció a pensar de esta manera. Su abuelo también de apellido Darwin. Y es muy preocupante cómo a veces las ideas de una generación pueden afectar a otra y alguien en una siguiente generación puede convertir en una ideología lo que fue un pensamiento oculto o íntimo de un ser humano. Yo creo que el enemigo, trabajando de esta manera, sembró la idea en el ser humano de que venimos de la nada, y si provenimos de la nada, entonces la verdad no es absoluta sino relativa, y ese es el peligro. Y por eso yo comencé hablando de evolución, porque es precisamente en ese momento cuando se nos dijo no hay creador, no hay Dios, que se comenzó a deconstruir la moral humana y a decirnos la verdad no existe. Al menos no como la intentó decir la iglesia o intentaron decir los religiosos a través del tiempo. La verdad nos dicen hoy, basado en que no hay creador, no hay origen en Dios, sino en un gran Big Bang o una explosión de materia por la expansión de la energía. Y si eso es así, nadie estuvo en el comienzo, por lo tanto, la verdad es relativa y depende de cada uno cómo lo siente. Y por eso puede levantarse esta muchacha y decir, no siento que me llamen por un pronombre femenino o masculino, no me llamen él o ella, sencillamente trátenme como algo, como un ente, como algo abstracto, porque no siento todavía que me puedo definir. Y luego puede venir y decir, y ahora siento, que me digan ella otra vez, porque todo depende de cómo siento y cómo la verdad está fluyendo. Y con ello el género y la sexualidad. Y todo se convierte entonces en algo que yo manejo, en algo que yo dirijo, en algo que yo establezco, porque no hay un estándar, no hay una fuente de verdad que sea Dios en este caso, que establece y que determina quién es un hombre, para entrar en el tema de hoy, y quién es una mujer. Pero la Biblia dice, y yo le hablo a personas que creen en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, y específicamente el 27 lo hemos venido mencionando a lo largo de estas 3 semanas y quiero enfatizar. La Biblia dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, pero luego cierra la imagen o la declaración diciendo, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y en esa declaración del versículo 27, si puedes ir al 27 específicamente, que es el que quise leer ahora en esta mañana, dice el versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En esa sola declaración, que no es esta, es el versículo 27, el siguiente. No sé si lo tienes. The next one. Okay. El 27, que es el versículo que sigue, Dios menciona, o la Biblia menciona en 3 ocasiones la palabra creó. Al principio del versículo dice, y Dios creó. Di conmigo, y Dios creó. ¿A quién? Al ser humano, a la humanidad. Dice la palabra de Dios que lo hizo a su imagen. Y luego dice otra frase en el mismo versículo, lo creó a imagen de Dios. Y por último cierra diciendo, hombre y mujer los creó. Y cada vez que nosotros encontramos en la Biblia que se repite una palabra o una expresión más de una ocasión, es porque Dios está poniendo un énfasis. Y Dios en este pasaje desde el inicio está poniendo el énfasis, yo soy el creador de todas las cosas, los planetas, los exoplanetas, el universo, todo lo que hay allá afuera, el planeta Tierra, la vida vegetal, la vida animal y sobre todo ahora específicamente la vida humana, que yo la estoy haciendo, el único ser creado en el planeta que es hecho a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Entonces Dios está enfatizando que Él es el creador, pero ahora específicamente cierra esta expresión diciendo que Él creó un ser, el ser humano, entregándole un género al hombre y otro a la mujer, haciendo un hombre y una mujer. Y lo que Dios quiera es que tú te sientas satisfecho, no con la sexualidad que tú escojas, sino con la que Dios escogió antes de que naciera para que tú tuvieras.
Y me fascina saber que Dios tenía tanto interés en mí que antes de que yo naciera, Él escogió el color de mi piel, Él escogió el lugar donde yo iba a nacer, la madre en la cual iba a ponerme en el vientre, y Él escogió inclusive la sexualidad o el género en el cual yo también me satisfago y agrado a Dios y me gozo en Él, porque entonces tú estás viendo a una persona sobrenatural que estaba pensando en ti y que te hizo al detalle y que no se equivocó en nada de lo que tú tienes, que si eres una mujer no es porque Él quiso degradarte, sino porque tú como mujer eres especial para Él. Y si eres un hombre no es porque Dios se equivocó encerrándote en un cuerpo de hombre, aunque eres una mujer, sino porque eres un varón hecho a la imagen de Cristo, al igual que tu mujer, eres una mujer, una varona hecha a la imagen de Jesucristo y de acuerdo al diseño de Dios. Y esa es la gran tragedia en la cual nosotros estamos viviendo hoy, el ser humano tratando de negar algo que es en realidad una bendición. ¿Saben? Los ideólogos de la ideología de género saben que hay algo que no pueden quitar o negar. Y es que el sexo, biológicamente hablando, el sexo biológico como se le conoce, no se puede negar. Es decir, la biología define que un hombre nacido varón, por toda su genitalidad y por toda su anatomía y por todo lo que, inclusive hormonalmente, todo lo que tiene, inclusive a nivel del cerebro, es un varón, biológicamente está comprobado. Y la mujer de igual manera es una mujer. Hay el sexo biológico, pero ¿qué han hecho ellos con esto? Han separado lo que antes era inseparable y han dicho, ok, el sexo es biológico, pero el género no. El sexo es biológico, tú tienes una anatomía propia de un varón, pero ahora tú puedes escoger el género que tú quieras. E inclusive ya no solamente es que un varón decida ser mujer, sino inclusive que un varón o una mujer pueden decidir ser un perro. Y ustedes dirán, eso es un absurdo, ¿de dónde se te ocurrió? Vayan a la internet y verán a una mujer o un hombre, no recuerdo exactamente quién, vestido de perro dálmata. Y nos da risa a algunos, a otros los escandaliza, pero entonces si tú realmente le dices a las personas que el género lo escojo yo decido ser cualquier cosa. Porque no hay un estándar, no hay nadie que esté definiendo lo que es y lo que no es. No hay nadie que haya definido, y si la ciencia no puede definirme, y si el sexo biológico reconocido por la ciencia no puede definirme, entonces yo puedo escoger cualquiera que sea mi orientación y cómo me siento y cómo me defino. Y eso, mis hermanos, es un absurdo porque va a llevar a una sociedad a un nivel de locura impresionante. Hay un video que yo quería compartir, ¿lo tenemos? Son solamente 5 minutos de una entrevista en público en California, por supuesto, donde se le entrevista a varias personas. El video es más largo, ustedes pueden ir a la internet. Lo publicó Living Waters, Agua Viva, un ministerio con base en California de apologética cristiana. Pero es muy interesante lo que dice en esa entrevista, y solamente quiero que vean 5 minutos de un video que dura como 12, 15 minutos y que está en YouTube e internet. Podemos verlo un momento. ¿Alguien espiritual? Soy un ateo militante y devoto. No hay ningún Dios. ¿Ninguno? No, Nadie ve desde arriba y dice, esto está bien y esto no. no. Tu Biblia es una colección de mitos y falsedades, lleno de muertes y violencia y ese tipo de cosas. ¿Por qué haces eso, amigo? Vivimos en tiempos muy confusos. George Orwell dijo, cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Y la verdad es considerada como discurso de odio por aquellos que odian la verdad. Deja eso justo ahora o regresarás a casa en una ambulancia. Eso es algo inapropiado para una discusión política. ¿Piensan que las mujeres deberían contar con derechos iguales a los hombres? Por supuesto que sí. Claro que sí. Obviamente. Pienso que ya los tienen. ¿Pero por qué? Ellas son mujeres. Sabes, pienso que deberían gobernar el mundo. Creo que todos deberían ser tratados dignamente. Es decir, que ustedes ya tienen igualdad de derechos. Sí lo creo. Yo soy de Eslovenia y ella de Eslovaquia. Y pensamos que en Europa hay igualdad. De hecho, estoy de acuerdo, es lógico y es obvio. ¿Pero por qué? ¿Por qué es obvio? Bueno, porque desde nuestros inicios todos somos iguales y trata de decirle a mi esposa lo contrario y verás. ¿Cómo definirías lo que es una mujer? ¿Qué es una mujer? El género opuesto a nosotros. ¿Qué es un hombre? No pienso que tener bebés sea su único propósito. La diferencia es, claro, el tipo de cuerpo. ¿Te molestaría, John, si te digo que me identifico como una mujer? No, supongo que no. No, adelante, es irrelevante para mí.
¿Y qué si me identifico como una mujer negra? ¿Tendrías problema con eso? Necesitas cambiar tu piel, amigo. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Pues porque eres un hombre blanco. Bueno, eso sería difícil de asimilar, pero... ¿Y por qué sería difícil? ¿Les molestaría si te digo que me identifico como una mujer? No, no me molestaría. Bueno, sí, si quieres ir diciendo eso, dale, hazlo. ¿Y qué si me identifico como una mujer negra de 12 años? Pues, si lo crees, créelo. Entiendo, la verdad no lo sé. ¿Soy una mujer negra? Pues, si lo crees, Estamos en el camino de destruir el sentido común, en nombre de no ofender a nadie. si lo crees te apoyo, no lo sé. Pero además me identifico como tu hija. ¿Me darías dinero, Brad? No lo eres, me refiero a que yo no te di a luz. No, ¿Por qué no? realmente no eres mi hija. Ah, entonces esto tiene sentido. Sí, lo que dices definitivamente tiene sentido. Me podría identificar como un camión, pero eso no significa que es verdad, Sí. ¿correcto? ¿Crees que es importante que lo que decimos sea coherente? Diría que sí. Si voy a prisión por robar un banco, pero me identifico como una persona que no lo hizo, ¿debería ser liberada? No desconectes tu intelecto solo para ser alguien de mente abierta. Así es como todos están intentando evitar la verdad. Describa la situación. ¿Hombre o mujer? No quiero hacer esa suposición. ¿Color de piel? No quiero ser racista. No sé cómo se percibe a sí mismo. ¿Altura? Lo que ellos crean. Gracias por desperdiciar nuestro tiempo. Así que empiezas a tener un problema a medida que me identifiqué como una mujer negra, tal vez porque eso parece algo extraño. Bueno, me doy cuenta que estás agregando más y más cosas. ¿Y cuál sería el problema de hacerlo? ¿Por qué no puedo ir más lejos? Realmente no lo sé. Recientemente vimos a una mujer transgénero famosa por derrotar a otras nadadoras con una asombrosa velocidad, imponiéndose en la primera división del campeonato de la NCAA. Las personas transgénero quieren que aceptemos quiénes ellos son, cuando ellos no se aceptan a sí mismos tal y como son. Lo que digo es que la mayoría de personas piensan que la idea de los 100 géneros es una tontería y se me permite decir esto en televisión. Así que dejen esta idea ridícula de control que nadie puede cuestionar, porque sí se me permite decirlo y lo haré. Si el género es una construcción, entonces no hay diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos al presidente Biden quien dice: no estoy seguro a quién nominar. Esto fue hace un tiempo, pero me voy a asegurar que esta persona sea negra y que sea mujer. ¿Qué opinas? Bueno, cuando se trata de una vacante de trabajo, pienso que debería ser más por las capacidades que tienes para el trabajo en lugar de lo que eres. ¿Qué habría pasado si él dice: no sé a quién voy a nominar, pero me voy a asegurar de que sea un hombre blanco? Ningún negro se puede postular. Hubiera sido un grave error. Entonces nominó a una mujer llamada Ketanji Brown Jackson, y cuando le preguntaron ¿qué es una mujer?, ella respondió: no soy bióloga. Esa fue una buena respuesta. ¿En serio, John? ¿Es una buena respuesta? Porque acaba de nominar a una mujer, que en cualquier caso no sabe lo que es una mujer. ¿Podrías proporcionar una definición de la palabra mujer? ¿Dar una definición? No, Ajá, sí. no puedo. ¿No puedes? No, en este contexto, no soy bióloga. La primera mujer negra, asignada como juez de la Suprema Corte de Justicia, no sabe cómo definir lo que es una mujer. Ella será quien interprete la ley por todos nosotros. ¿Piensas que debemos ser biólogos para poder definir si una persona es o no una mujer? ¿O para dar una definición de lo que es una mujer? No. ¿Sabes lo que es una mujer? No estoy seguro. Las definiciones son variables. Resulta difícil responder. La verdad no sabría si aplaudir. Pero los entiendo lo que quieren ustedes aplaudir. La valentía, la verdad de confrontar el mundo en el que vivimos nosotros hoy. A ese nivel hemos llegado. En Córdoba, en Argentina, en una cárcel de hombres, un preso dijo: me siento mujer. Así que necesito, según la ley que está aprobando la identidad de género, necesito que me cambien a una prisión de mujer porque yo me siento mujer. La ley tuvo que respaldarlo porque la ley en ese país se ha vuelto tan liberal que cualquiera puede entonces
pedir algo en este sentido y ser reconocido. Lo llevaron a una cárcel de mujeres y el resultado fue varias mujeres golpeadas y varias mujeres violadas. Porque un hombre ganó ventaja de una ley para salirse con la suya. Yo quiero que leamos la Biblia y el origen de todo esto, dónde comenzó y qué dice la Biblia en uno de los pasajes más increíbles que uno de los grandes reformadores espirituales de América, Jonathan Edwards, usó hace siglos atrás en un mensaje que él tituló Pecadores en las manos de un Dios airado. Quienes leen el título y quienes intentan leer la primera parte del mensaje de Jonathan Edwards llegarían a la conclusión, si no la escuchan hasta el final, que es el mensaje más cargado de odio que un ser humano pudo predicar. Sin embargo, fue el detonante del avivamiento en las colonias americanas. Porque en realidad este hombre nos presentó la realidad de un Dios que está airado con su creación, porque ésta decidió vivir de espaldas a su diseño para luego presentarle al hombre la respuesta a la ira de Dios que hace 2000 años Dios mismo ofreció, cuando descargó toda su ira en una cruz sobre un hombre llamado Jesucristo, que además de ser un hombre era también Dios en persona muriendo por todos nosotros. Pero lo cierto es que el sacrificio de la cruz, y digo esto antes de leer Romanos 1, específicamente versículos 18 al 20, el sacrificio de la cruz no tiene validez para los que lo niegan. El sacrificio de la cruz solamente tiene validez para los que lo aceptan y lo creen. Por eso otro pasaje también muy conocido de la Biblia, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que, digan ustedes conmigo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por toda la humanidad lo llevó a entregar a su Hijo único. Pero ese amor no va a condicionar que todos sean salvos, sino la fe de cada uno en ese sacrificio de amor en la cruz. Cristo vino por todos, pero solamente lo reciben como Salvador los que creen en Él. Esa idea universal, conocida como universalismo, que hoy se predica desde muchos púlpitos, que porque ya Cristo murió en la cruz, no importa en quién creas, cómo te identifiques y cómo vivas, ya eres salvo, es una gran herejía. Hay que decirlo con todas las palabras. La cruz es para todos, pero solo se salvan los que aceptan el sacrificio de Cristo y son bañados con la sangre de su Hijo. Y esa fe y esa implicación no es un reconocimiento intelectual de que Jesucristo es un hombre histórico que nació y vivió y murió y fue crucificado y sepultado en Jerusalén. Tampoco es un reconocimiento sentimental, emocional, de identificarnos con Él como el Hijo de Dios y sentir bonito acerca de Él. Implicaría la razón, implicaría las emociones, pero el nuevo nacimiento es mucho más. Es un milagro generado por el Espíritu y es una respuesta de la voluntad a rendirnos al gobierno y al diseño de un Dios, tal y cual Él lo determinó desde el principio. Dios no anda buscando gente buena, sino seres humanos arrepentidos. Que nos rindamos a la cruz y que disfrutemos el diseño que Él tiene para todos nosotros. Miren lo que dice la Biblia. Ciertamente, la ira de Dios, leo el versículo 18 de Romanos 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Y ese viene revelándose es gradual y aumentativo. Quiere decir que va en aumento la manifestación de ira de Dios hacia su propia creación, la humanidad en particular. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Mis hermanos, no quedará impune esta obstrucción de la verdad que vemos en la sociedad moderna. No quedarán impunes los jueces y los que legislan y los senadores y los gobernadores y las personas que se levantan para promover la mentira, el engaño y confundir a una generación que tiene sentimientos confundidos y que entonces son llevados y arrastrados a la mentira y al engaño. No quedarán impunes los que conociendo la verdad la ocultan para que sea realidad su ideología. Versículo 19 de Romanos 1 dice, me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Pues Él mismo se ha revelado, hablando de Dios revelándose a sí mismo.
Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Cuando el hombre fue a la luna y los astronautas norteamericanos pisaron territorio lunar, hoy ponen en duda eso, hay teoría de conspiración, dice que se hizo en un estudio en Hollywood y que realmente no llegaron a ninguna parte. Yo creo que el hombre sí pudo llegar a la luna porque Dios estaba permitiéndole al ser humano, esa es mi posición particular, sorry con los conspiranoides, pero yo creo que Dios estaba permitiéndole a algunos seres humanos ser participantes de la grandeza de su creación desde una perspectiva aún mayor de que la que todos tenemos. Y dice la historia que una de las cosas que ellos hicieron, aparte de poner la bandera norteamericana, era también abrir la Biblia, y si mal no recuerdo, en el Salmo 8. Hablando acerca de un Dios increíble que nos creó a nosotros y que mirando al ser humano tan pequeño, insignificante, aún así quiso manifestarse a nuestras vidas. Era como si el ser humano, y muchos de ellos cristianos, estuvieran reconociendo que todo lo que estaban viendo era imposible que fuera hecho por un proceso evolutivo, sino que un Dios pensante, racional y sobre todo amor había creado todo para que nosotros lo disfrutáramos y fuéramos bendecidos. Pero el versículo 21 de Romanos capítulo 1 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Está hablando de una generación tras otra, desde el comienzo hasta nuestro día, o al menos hasta los días de Pablo, y esto ha venido en aumento, generación tras generación, teniendo el testimonio de la creación. Ahí está Dios, mira la luna, mira el sol, cómo aparentemente salen por un lugar, se ponen por el otro, es la rotación de la tierra. Mira los planetas perfectamente posicionados en el espacio alrededor del sistema solar y otros sistemas solares. Mira la creación con toda su vasta expresión. Esto no está hablando de la casualidad, está revelando al Dios creador y al Dios amor que nos puso a nosotros en un pequeño planeta aparentemente insignificante, pero haciéndonos y mostrándonos a nosotros que la causa de todo lo creado era revelarnos su amor a nosotros. Sin embargo, ellos lo negaron, habiendo conocido a Dios, teniendo evidencia de Dios. Lo fueron negando generación tras generación. Por eso dice el versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Idolatría. De las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles, en fin, de todo animal, de todo lo que se mueve y de todo, inclusive lo que tiene figura en la tierra, se hizo un Dios, el ser humano, un ídolo. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Quiero que vayan viendo el hilo conductor, cómo el ser humano niega la evidencia de la creación y por lo tanto en base a esa negación se vuelve y empieza a construir sus propios dioses, y Dios entonces dice: ok, ya ustedes quieren vivir aparte de mí, no quieren vivir en una relación conmigo, yo los voy a entregar a sus propios deseos, y eso da lugar entonces a impurezas sexuales. ¿Sabe que he visto a lo largo de la vida como pastor y otros pastores que me lo han confirmado? Las personas que están practicando la idolatría de cerca y son participantes, se ve generacionalmente como hay problemas de identidad sexual en muchas de esas generaciones. Hay una asociación increíble entre idolatría y problemas de cambio de identidad. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos, versículo 24, los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre, amén. Ahí se incluyen ángeles o demonios que eran ángeles y ahora son ángeles caídos, siendo adorados detrás de imágenes a los cuales los hombres llaman santos o dioses. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Y está hablando de sexualidad específicamente. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y quizás Pablo, cuando dice recibieron el castigo que merecía su perversión, tiene en mente a Sodoma y Gomorra. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación.
están repletos de envidia, homicidios, disensiones, no solamente la homosexualidad, la locura del género que estamos viviendo hoy, sino también, mis hermanos, Dios llama pecado las cosas que tienen que ver con envidia. Dios también dice, aquí está incluido la degeneración del ser humano, los envidiosos, los homicidas, los que tienen pleitos unos con otros, los que viven en el engaño y en la malicia, pensando cómo darle la mala a los demás, los chismosos, los calumniadores, los enemigos de Dios, los insolentes, los soberbios o orgullosos, los arrogantes, los que se ingenian maldades, los que se rebelan contra sus padres, los que son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Saben, a veces no le hacemos justicia al texto porque leer Romanos capítulo 1 separado por lo menos de los primeros 6-7 capítulos de Romanos es un poco injusto. Y digo esto porque Pablo empieza con una severidad impresionante hablando de un Dios que está airado con su creación. Y así va avanzando. En el capítulo 2 descarga toda su ira contra los judíos y les dice, y ustedes que se llaman judíos y guardadores de la ley, ¿acaso no son tan pecadores como estos que abandonaron inclusive su condición sexual? Y comienza entonces a hacer una acusación de ello. Pero en el capítulo 3 comienza a mostrar la gracia de Jesucristo y a hablar de que aunque la paga del pecado es muerte, hay un regalo, dice ya en el capítulo 6, hay un regalo de Dios que es la vida eterna. No sin antes mencionar en Romanos 5 que nosotros somos justificados con el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces entendemos, por eso yo les pido a ustedes que sean lectores ávidos y regulares de la Biblia y que lean con una mente guiada por el Espíritu Santo. A veces paramos antes de tiempo en una lectura y les estoy diciendo esto porque quiero que seamos entendidos. Entras a Romanos 1 y ves un Dios severo, airado a través de la escritura de Pablo, pero es necesario que Él confronte nuestro pecado para que nosotros seamos destapados y despertados a una convicción de pecado y de arrepentimiento, que podamos decir, Dios mío, ¿quién me puede librar para seguir avanzando en la lectura de la misma carta y llegar entonces a Romanos capítulo 5 y encontrarnos con Jesucristo? El que puede justificarnos delante del Padre y el que puede devolvernos al diseño que Dios nos dio. La humanidad está como está porque le hemos dado la espalda al Dios que nos creó. Hay 4 cosas que quiero, o 3 en realidad, que quiero destacar de este pasaje que acabo de leerles a ustedes. No hay excusas para negar la existencia de Dios. Y ese es el orden que la Biblia da. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos generacionalmente? ¿Por qué hoy los hombres deciden llamarse mujeres si son hombres? ¿Y por qué las mujeres deciden vestirse como hombres y comportarse como hombres si son mujeres? ¿Por qué una niña con tanto talento como Demi Lovato no tiene la capacidad de sentirse y definirse permanentemente como una mujer y anda hablando de un género fluido? Porque ella es la víctima de generaciones anteriores que le dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a otros seres, a ángeles caídos, a demonios o al propio ser humano. Porque el mayor Dios que queremos adorar y por eso buscamos a otros es a nosotros mismos. Entonces lo que vive hoy nuestra generación, y con dolor miro la juventud confundida y aún dentro de nuestras iglesias sin saber si son varones o son mujeres, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer, qué soy, porque me están diciendo que a lo mejor lo que siento es que tal vez tengo una identidad o un género diferente. Es el producto de las generaciones anteriores que le dieron la espalda a Dios y comenzaron en la idolatría, en la hechicería y en todo lo demás hasta esto llegaron hasta nuestros días. Por lo tanto, yo creo que sin importar la generación a la que perteneces, nos debemos parar como en su momento hizo Nehemías a favor de Israel y decir, Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Y está hablando de los pecados de sus padres, pero dice, te pido perdón porque mi nación pecó contra ti y aunque fue en un tiempo previo al mío, me hago responsable por lo que hicieron ellos antes, para que la tierra sea sanada y tu justicia sea reivindicada en la tierra de Israel. Y Dios escuchó el clamor de un hombre que se pone generacionalmente en la brecha y entonces viene a resolver un conflicto de generaciones, de pecados, de padres, de ancestros y de ahora esta generación presente para traerlos a la redención, al perdón y la gracia de Jesucristo. Habrá alguien en la iglesia de hoy que se pare e independientemente de la idolatría de generaciones anteriores y de la perversión sexual de nuestra generación actual, diga, Señor, en el nombre de esta tierra y de la iglesia pido perdón por nosotros haber pecado contra ti.
Porque veo una iglesia que está señalando con el dedo a una sociedad. Qué mal están, qué mal están. Mira cómo viven, qué mal están. Y no asumimos la responsabilidad de nosotros pedir perdón por los pecados de nuestras generaciones. El texto deja claro que no hay excusas para negar la existencia de Dios. Porque la solución de todo sería que el hombre se volviera a Dios y lo reconociera como Dios. También deja claro que los seres humanos sabemos que Dios sí existe. Un famoso teólogo de siglos anteriores dijo: el hombre es incurablemente religioso. Ponga a un hombre o haz que un niño nazca en una isla sin sus padres y que se encuentre solo y empiece por sí solo a crecer. Si eso fuese posible, realmente es prácticamente imposible que crezcamos solos, y por eso somos seres pensantes, porque vivimos en comunidad. Pero supongamos que se dé, que un niño recién nacido es puesto en una isla y que tal vez los animalitos y el ambiente permitan que él vaya creciendo hasta que sea un adulto. Nadie le habló de Dios, nadie le dijo que Dios existía, y regresa en el tiempo, quizás cuando tenga 20 años o más de vida, y te encontrarás que en algún lugar está convirtiendo a algo en Dios, o está mirando al cielo, o diciéndole al sol: tú eres mi Dios. Como pasó con las culturas anteriores. Porque el ser humano es incurablemente religioso. Hay un código escrito en el alma del ser humano que tiene que ver con Dios. Decía otro teólogo cristiano: hay un molde en el alma del ser humano que no lo puede llenar nadie ni nada, solamente el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Hay una necesidad en el ser humano de fabricarse un Dios, y ese Dios lo vamos a hacer de cualquier manera porque lo necesitamos, incluso aunque seamos nosotros mismos. Y por supuesto, el texto nos dice que los pecados sexuales son el resultado del ser humano darle la espalda a Dios. ¿Cómo debe actuar la iglesia en relación a la ideología de género? Yo creo que la iglesia debe permanecer en la verdad. La verdad duele, la verdad ofende, la verdad es vista como radical, como intolerante, aunque no lo sea. A Jesucristo lo confrontaron y lo crucificaron por hablar la verdad. Los que más lo odiaron fueron los religiosos. Pero el pueblo todo pidió que fuera crucificado porque en algún momento su verdad confrontó a todos y enojó a todos, aunque no era su intención confrontarlos ni enojarlos, simplemente revelar la verdad, porque la verdad es la luz que distingue y disipa tinieblas. La iglesia debe permanecer en la verdad y además confrontar a aquellos que como ideólogos proponen que hoy hay más de 100 géneros. ¿Escucharon el video? Escuché que hay 105 géneros según estas personas. Pero por otro lado, la iglesia debe saber cómo tratar a aquellas personas que tienen sentimientos reales en cuanto a su orientación sexual, ya sea homosexual o de cualquier otra clase. Hace poco busqué la forma de comunicarme con una joven que meses atrás, quizás más de un año, le dijo a sus padres, una familia cristiana por cierto, que ella había decidido irse a vivir a otro estado para tener una relación con una mujer. La semana que busqué la forma de comunicarme con esta muchacha fue porque en las redes sociales su pareja actual, otra joven, había hecho público su engagement, su compromiso para casarse. Sentí en mi corazón tanta compasión y tanto dolor a la misma vez por el destino de estas dos personas que busqué la forma de comunicarme con ella y de hablarle la verdad, de principio a fin. Unos días más tarde yo recibí un mensaje en mi teléfono donde ella me decía: Alex, yo te agradezco por todas tus palabras porque sé, y mientras te escuchaba sabía que todo lo que me estabas diciendo era en amor. Y en ese momento yo pude entender que hablar la verdad no necesariamente tiene que ser ofensivo si el corazón de la otra persona, aunque esté confundido y quiera permanecer en su pecado, tiene una pizca de sensibilidad para entender que alguien le está diciendo lo correcto, aunque no quiera hacerlo en este mismo instante. Por un lado hay un cristianismo falto de amor, intolerante, que juzga, que casi se deleita en decirle a la gente: vas camino al infierno. Pero por otro lado hay otros que estamos comprometidos con la verdad, que no queremos que la gente pase la eternidad sin Dios, sino por el contrario, traerlos a una eternidad con Dios, que comienza aquí y ahora en una relación eterna con Jesucristo. Pero para decir esa verdad sabemos que van a ofenderse las sensibilidades humanas, los sentimientos humanos.
y esperar que entonces el Espíritu Santo permita que Él convierta las palabras dichas en amor, pero también en verdad, para traer arrepentimiento. Muchas veces nosotros apelamos al silencio y apelamos a solamente orar. Y es fantástico que oremos por aquellas personas que están en su dilema ahora mismo de confusión sexual. Es increíble que oremos porque Dios va a escuchar nuestras oraciones, pero también hay que ir y hablar. También hay que añadir un granito más de arena. También hay que decirle desde una perspectiva diferente, mira, lo que estás haciendo, sobre todo a quienes conocen a Dios, lo que estás haciendo no es lo que Dios diseñó para ti. Y yo sé, yo he escuchado argumentos en los que me han dicho, mira, realmente yo estoy entendiendo la Biblia diferente. Y me lo han dicho desde diferentes posiciones, incluyendo esto de la confusión de identidad sexual. No, yo simplemente entiendo a Dios distinto ahora. No es como tú entiendas a Dios, es como Dios se revela. La Biblia no es un libro de interpretación privada, es la Biblia de un Dios que se está revelando a todos y que lo está dejando bien claro. Romanos 1, es imposible negarlo. Dios lo dice categóricamente que Él a una generación de personas idólatras entregó a la depravación sexual, y esto ha venido en aumento por causa del abandono de los hombres de Dios, y que no es natural que una mujer tenga vínculos sexuales con otra mujer y que un hombre lo tenga con un hombre, o que se considere un varón una mujer o viceversa, sino que Dios lo llama como un pecado que Él condena junto con la envidia, el chisme, el pleito y todo lo demás. Y Dios está llamando a esas personas, como a todas, al arrepentimiento. Porque no es que Dios solamente la tenga acogida con aquellos que están en el movimiento homosexual o de la ideología de género, no, sino que Dios a todo pecador le dice, arrepiéntete, porque los borrachos, los idólatras, los hechiceros tampoco heredarán la vida eterna, y con la misma compasión debemos confrontarlos para que vengan a los pies de Cristo. Entonces creo que debemos atacar este problema que estamos viviendo hoy en tres áreas específicas, o de tres maneras diferentes. Socialmente, en primer lugar, socialmente, ¿de qué manera? Confrontando con la verdad, hablando lo que crees. Mira, en nombre hoy del amor y de la tolerancia se nos pidió guardar silencio. Pero en nombre de la libertad de expresión, los demás dicen lo que creen y nosotros no nos podemos expresar. Entonces la gente tiene libertad de expresión hasta que llega un cristiano. Y cuando llega el cristiano eres intolerante y no eres inclusivo. Inclúyeme a mí en tu debate, inclúyeme a mí en tu diálogo, déjame a mí decir lo que pienso y que logremos compartir este planeta. Yo no te voy a matar, yo no te voy a denigrar, yo no te voy a quitar tu dignidad. Simplemente voy a invitarte a descubrir un diseño que Dios tiene para ti. Y es el mensaje de amor más grande que cualquier ser humano pueda escuchar. Pero también tenemos que afrontarlo de manera emocionalmente. ¿De qué forma? Brindando oportunidad de diálogo y acompañamiento a las personas que tienen sentimientos y pensamientos homosexuales afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y yo hago una invitación a aquellos que tienen una lucha dentro de sí mismos, que están con varones que se sienten mujeres. Vengan y hablen con nosotros. Yo te voy a escuchar. No me voy a escandalizar. Yo puedo, y otros en la iglesia, acompañarte a entender lo que Dios quiere que tú entiendas. Pero eso es terapia de reversión. No, eso no es terapia de reversión. Eso es teología de transformación. Esa es la gracia de Jesucristo. Ese es el plan eterno para el ser humano. Que cada uno viva dentro del diseño de su Dios. Y es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar. Y en tercer lugar, debemos atacarlo espiritualmente, haciéndole la guerra al diablo y sus demonios de perversión sexual. Porque tienes que entender esto. Me han preguntado muchas veces, ¿los homosexuales se forman o nacen? Está probado científicamente que un homosexual no nace. Pero algunos me dicen, sí, pero hay un niño o una niña que desde temprano están dando indicios de que son diferentes al sexo que tienen. Lo más probable es que ahí hay una influencia espiritual que viene generacionalmente. Es un tema que a veces la iglesia no toca. De cómo generacionalmente ha habido una influencia que inclusive tiene influencia sobre ese bebé y esa criaturita desde temprano, y sería bueno identificarlo. En otros casos hay cuestiones hormonales y desbalances que hay que tratar. Si tú llevas a tu niño ahora con un desbalance emocional, le van a dar pastillas porque hay un desequilibrio químico a nivel del cerebro. Si lo llevas con una confusión de identidad, el doctor y el psicólogo te va a decir, quiero papá que usted se siente aquí porque el que tiene problemas es usted de entender a su hijo.
Entonces le dan pastillas para el problema psicoemocional cuando es una cuestión de depresión, porque hay un desbalance químico en el cerebro, pero no hay un desbalance hormonal cuando un niño se siente mujer y no le chequean la testosterona a ver si tiene niveles bajos. Porque eso también es otra causa de homosexualismo, que los niveles de testosterona de un varón pueden estar bajos o de progesterona en una mujer. Eso es biología, eso es algo natural. Pero no se hace, porque la ciencia ha querido silenciar la verdad. Y en la iglesia también tenemos que despertar a la realidad espiritual. Hay un diablo que quiere que esta generación sea una generación homosexual y una generación que en su identidad sexual no la tenga. Y como Demi Lovato, terminemos todos diciendo, no sé lo que soy. Y estemos desorientados. Porque ese es el espíritu de los últimos días. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Y había muchos pecados en Sodoma y Gomorra. Daniel, el profeta, nos revela, si usted busca la Biblia y otros profetas, los pecados de Sodoma y Gomorra eran varios. La gula y el odio y varias cosas que menciona que la gente tenía, pero básicamente y específicamente y sobre todo los demás pecados era la homosexualidad como una expresión ya de deterioro moral completamente. Entonces dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, la generación va a ser así, como la de Noé y como Sodoma y Gomorra. Es una sentencia, es una realidad, pero todavía hay una iglesia como sal y luz en la tierra que cree en el poder transformador de Jesucristo y que tiene un mensaje. ¿Qué harías tú como iglesia si ahora Dios comienza a enviar desde la comunidad homosexual jóvenes y mujeres que están practicando el homosexualismo o el lesbianismo y se empiezan a sentar entre nosotros aquí? Dios te está invitando entonces a que no aceptes su condición, pero sí los ames con el Evangelio de Jesucristo y los acompañes a que con paciencia el Espíritu Santo les revele su pecado y se puedan arrepentir hasta que vengan al diseño de Cristo. Mientras le decimos al mundo en el que vivimos que no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo, porque eso no tiene que ver. Miren, mis hermanos, no es, y esto es algo que quiero decir con mucha claridad, la iglesia no va a decirle a esta generación lo que nosotros creemos para pelear con esta generación acerca de nuestros principios. Es simplemente porque estamos convencidos que el mensaje del Evangelio y el diseño de Jesús para la iglesia y para el mundo en general es el mensaje de amor más grande que los seres humanos han escuchado, y por lo tanto no nos podemos callar. El verdadero amor es que la gente venga al conocimiento de su Hijo Jesucristo, se arrepienta, lo reciba y sea transformado por el Espíritu Santo para en todas las áreas de la vida, y eso incluye el género y el sexo. El diseño de Dios venga a establecerse en nuestras vidas y en la vida de quien quiera que sea. Algunos pasajes que quiero dejarles a ustedes. Romanos 6:23. Lo mencioné hace un momento atrás, pero quiero enfatizarlo ahora. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso sentía compasión por esta artista, porque el pecado de ella, como el de todos, como el mío en su momento, antes de yo arrepentirme, lo que tenía como paga, el cheque que Dios tenía para mí, la vida tenía para mí, era muerte, separación de Dios. Es lo que la palabra muerte significa. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira, la paga es lo que tú te mereces por lo que hiciste. El regalo es lo que tú recibes que tú no te mereces. Y ves el mensaje, lo que está diciendo ahí. Mira, lo que tú te mereces es que te pague con la muerte, pero Dios es tan generoso que Él puso tu pago sobre su Hijo para que lo que tú no te mereces, que es la vida que estaba en su Hijo, tú la recibas como regalo. Alguien debería estallar de acción de gracia en este momento, porque independientemente de que tú no hayas luchado con un pecado homosexual o de índole sexual en tu vida, había pecados en ti de otra causa, de otra clase, que fueron también solucionados en la cruz del Calvario, y que hoy tienes una identidad de hija y de hijo gracias a que Dios te regaló la vida de su Hijo cuando Él recibió tu pecado y tu muerte. Pero también que Dios nos dé fe para creer que si lo hizo conmigo y lo hizo contigo, lo puede hacer con todos los que están allá afuera, y que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios como para ser alcanzado por ella. Lo único que aleja a una generación de la gracia de Dios es que la iglesia comience a decir, la gente hay que aceptarla como es, y en realidad Dios hizo a algunos hombres, a algunas mujeres y a otros quién sabe qué. Eso es un gran error y una gran mentira. Debemos entender cómo Dios llama las cosas por su nombre para poder amar a las personas y acompañarlas a venir a descubrir en Jesucristo el diseño de Dios para sus vidas. Alguien debería decir amén en este lugar. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice, a la verdad,
como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Mi hermano, la verdad de Dios es única y es increíble. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Es como si le dijeras a un borracho, ¿quieres venir a Cristo? Primero deja el alcohol. Como si le dijeras a alguien que tiene adicción al cigarro o a la marihuana o a cualquier otra droga o cualquier otra sustancia, ¿quieres ser salvo? Deja lo que estás haciendo y ven. Dice, no, nadie puede soltar su pecado. El adúltero no puede dejar 3 mujeres para luego venir a la iglesia y que Dios lo salve, porque entonces su salvación dependería de una decisión tomada y de un abandono voluntario del pecado por el cual él cree que tiene fuerza. Nadie tiene poder para dejar el pecado que practica. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, también el homosexual. Los que están dentro de la comunidad LGBTIQ y todas las letras demás. Dice un científico de origen puertorriqueño, no cristiano por cierto, agnóstico, se identifica a él, dice que ese es el abecedario, que pronto todas las letras estarán incluidas allí. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Y pregunto, ¿por qué malvados murió? Qué bueno que levantaste la mano, porque esos éramos nosotros y son todos la humanidad, porque no hay uno bueno, ni tan siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, Romanos 3, estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 7 de Romanos 5 dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto amo a Jesucristo? Él estaba en la cruz muriendo por mí cuando yo todavía no tenía la capacidad de darme cuenta de mis pecados. Él murió por mí cuando yo no tenía el deseo de recibir su salvación. Él murió por mí cuando yo todavía lo negaba y no tenía ningún deseo de que Él fuera mi Salvador. Pero ya Él estaba preparando las condiciones para que cuando yo fuera sensible a la voz de su Espíritu, respondiera a su sacrificio y la sangre suya estuviese vigente para salvarme a mí. Y lo mismo hizo contigo y lo puede hacer con ellos también. Dice la palabra de Dios, pero Dios demuestra, versículo 8, su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Y esto es como una añadidura porque Pablo sabía que muchas veces los cristianos decimos, ahora sí la embarré y Dios no me puede perdonar. Y él dice, si lo hizo aquella vez, cuando por primera vez te arrepentiste, créeme mi hermano que ahora que tienes el Espíritu Santo, Él pelea por ti más y más. Y por último, 1 Corintios 6:11. Pablo comienza a decir, y esto eran ustedes, hechiceros, borrachos, afeminados, homosexuales. Dice, y eso eran algunos de ustedes, por no decir todos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabes qué debería el mismo Espíritu que nos llevó en la adoración a decirnos, lléname? Que si una evidencia de su llenura en este día sería que todos saliéramos comprometidos en orar esta semana que viene y la próxima y cada día hasta que Cristo venga por la comunidad homosexual para que comiencen a convertirse a Cristo y venir al diseño. Mujeres que están viviendo como hombres, teniendo un matrimonio con otra mujer, abandonen esas relaciones y se rompan y vengan al diseño que Dios les dio para ser vientres fértiles que críen hijos para la gloria de Dios. Hombres que ahora mismo están viviendo como mujeres y están teniendo relaciones con otros hombres que sean traídos al arrepentimiento y hagamos nosotros una campaña de intercesión, de proclamación de la verdad, de confrontar la mentira, de entrenar a nuestros hijos desde pequeños para que amen su sexualidad, pero también de orar por aquellos que sí están atados en un pecado que tal vez quieren abandonar, como el que está en la adicción a las drogas y otros más, y no pueden, pero una iglesia los va a respaldar hasta que sean libres y pertenezcan a Cristo. Y le vas a decir, Espíritu Santo, yo te presto mis ojos para que cuando en la calle, en un negocio, en una casa, en una reunión familiar, me encuentre con una persona que está practicando el homosexualismo, mis ojos no lo juzguen, mis ojos no le digan, yo te detesto, yo te rechazo, sino que vea la compasión de Cristo y el amor de Jesús a través de mi mirada, invitándolo a los pies de la cruz, al arrepentimiento y al nuevo nacimiento. Y oro por
tantos adolescentes y tantos niños. Aquí en los Estados Unidos hay un niño que llevó a los padres a la corte porque él decidió hacerse una operación, un cambio de sexo radical. Y lo respaldaron legalmente contra la opinión de sus padres, cambiándole el sexo a un niño. Le tenemos ahora mismo, y bendito sea Dios que ha puesto en el estado de la Florida, en otros lugares de la nación, inclusive en la Corte Suprema, gente que esté abogando a favor de leyes que protejan la vida, que protejan los derechos de las personas y que ayuden a que los valores sean establecidos, porque esto no es para imponerle a la gente la verdad, esto es para liberar a los más indefensos de que la ley les caiga encima y les termine entonces cobrando facturas. Porque qué tal cuando ese niño se arrepiente el día de mañana y ya no tenga su sexualidad para disfrutar de ella y vivirla como Dios se la dio. Me duele en el corazón pensar en tantos que están marcando su vida de esa manera. Entonces tenemos nosotros que con compasión ser llenos del Espíritu Santo para orar por todos aquellos que necesitan esto de una manera especial. ¿Alguien quiere orar conmigo en este día? Y sobre todo hay una oración que hay en mi corazón y es todos aquellos que luchan con su identidad sexual dentro de las iglesias. Aquellos que están inclusive involucrados en ministerios dentro de las iglesias, o aquellos que se sienten anulados porque aman a Dios y sin embargo su condición, sus sentimientos, lo que están viviendo, lo que están atravesando, lo está usando el enemigo para anularlos y los ha puesto en una cueva personal. Que puedan salir a la libertad. Y como dice Pablo en 1 Corintios 6:11, no importa lo que hemos sido, lo importante es lo que llegaremos a ser en Jesucristo y la oportunidad que Él nos da de ser lavados y santificados y justificados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay nada más grande, más poderoso que el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios para traer transformación a los corazones de las vidas que tanto lo necesitan. Yo quiero pedirte en este momento que tú ores junto conmigo y le pidas al Señor, Padre, dame compasión. Dame compasión por los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias que ahora mismo están atravesando por todas estas realidades, que han abrazado estas ideologías, que están confundidos en su identidad sexual, hombres, mujeres, tanto adultos como jóvenes, también niños, en el nombre de Jesús. Yo te pido que el Señor te dé compasión para orar por ellos en este momento y pedirle al Señor que los traiga al arrepentimiento y al diseño de Dios, que es maravilloso y que es bueno. Yo te pido que ores también en este momento, que Dios guarde a nuestros niños de ser, sobre todo los que están en colegios públicos, los currículos que están siendo elaborados. Creo que en Florida no está en operación, pero hay otros estados de la nación donde se les está enseñando a los niños, donde personas de la comunidad queer inclusive van a explicarles y ser entrevistados. Veía un video en estos días de una de estas personas siendo entrevistada por los niños, lo que significa vestirse de mujer y sentirse mujer siendo hombre, y toda una entrevista para que los niños sean cambiados y comiencen a identificarse con esta forma. Que el Señor guarde los corazones, que le dé sabiduría a los padres de dónde sus hijos deben estudiar y también de cómo sus hijos pueden ser guardados. Oro por una generación de Daniel, de Sadrach, de Abednego, de sus amigos ahí en Babilonia, que aunque fueron la minoría, ellos decidieron ser diferentes para la gloria de Dios. Alguien ora conmigo en este lugar y ustedes pueden orar con libertad mientras yo menciono algunas cosas por las cuales sería hoy muy importante orar. Vamos a orar por el presidente de esta nación, vamos a orar por la vicepresidenta de esta nación. Yo oraba en esta semana guiado por la escritura en 1 Timoteo que dice: oren por su gobernante para que ustedes puedan vivir en paz y les vaya bien. Oren por ellos, porque Dios, en lugar de ustedes estar contendiendo por las cosas que no les parecen que deberían suceder, deben orar por ellos para que el Señor obre allí en la casa de gobierno, en la Casa Blanca, en el Capitolio de los Estados Unidos, en la Corte Suprema, en el nombre de Jesús, en las casas de gobierno de los estados, de los 50 estados de la nación, en el nombre de Jesús, los territorios asociados en Puerto Rico y las islas también en el Pacífico, que en el nombre de Jesús haya un movimiento en áreas del gobierno y el Señor comience a poner a los Daniel y a los hombres de justicia en esas posiciones. Oramos por el mundo corporativo, oramos por empresas que marcan diferencia, que tienen influencia como Disney y otras, para que sean permeadas por hombres y mujeres de talento, de capacidades, de liderazgo, pero también de valores que sean definidos por su fe en Jesucristo.
Aunque estamos viviendo en el espíritu de Sodoma y el espíritu del anticristo, que se levanta una iglesia llena del Espíritu Santo, con el mensaje del Evangelio de reconciliación, de transformación, de perdón, dándole la oportunidad a todos de venir a los pies de Jesús sin que nadie sea rechazado, pero siendo predicado abiertamente la verdad, que el hombre que no se arrepiente y que no abraza el diseño de Dios no puede tener la vida eterna. Y oro en el nombre de Jesús que en nombre de la tolerancia y de la inclusión no silenciemos el amor. Porque el amor no es tolerancia ni es inclusivismo, el amor es verdad. El amor es luz y el amor es vida. Señor, hoy oramos sobre esta verdad de tu palabra y sobre esta realidad de nuestra generación. Oramos por los jóvenes. Hay padres en este lugar que, y hago un paréntesis, hijos y hermanos y familias que quieran venir a orar en este momento por esta generación. Los padres que representan a los padres de toda esta ciudad y de todo este país, los abuelos que representan a los abuelos de toda esta generación, los hijos y las hijas que vienen a orar y ponen las familias de esta ciudad delante del Señor. Hace poco la Corte Suprema legisló a favor de la vida revocando la ley Roe versus Wade. Lo que muchas veces no se dice y no se ha hecho público es que la jovencita que fue usada en el pasado, cuando la ley se hizo realidad, la ley del aborto fue aprobada y Estados Unidos se convirtió en una nación a favor del aborto y que practicaba el aborto legalmente. La jovencita que fue la bandera que se usó para que la ley fuera aceptada, no se dice, pero ustedes pueden buscarlo. Gracias a la internet hoy la información está más cerca que nunca. Esa misma niña, esa jovencita, fue ganada para Jesucristo unos meses después, o un año después, o un tiempo después. Ella le entregó su vida a Jesucristo y saben, ella murió hace algún tiempo atrás, pero ella dedicó todos sus años en viajar a los 50 estados de esta nación para dar campañas, conferencias y charlas a favor de la vida y en contra del aborto. Y eso, cada vez que veo esto, y cuando yo descubrí esta noticia hace mucho tiempo atrás, yo le daba gracias al Señor. Yo decía, porque esa es la mayor venganza que tú puedes tener contra el diablo. Que aquellos que el diablo usó para que el mal fuera establecido se conviertan a Cristo, y como Saulo, que era un asesino de cristianos, se convirtió en un perseguido. Así esta joven se convirtió en una perseguida por los mismos que la aplaudieron. Que Dios siga rescatando líderes dentro de la comunidad homosexual, LGBTIQ. Que Dios traiga a Cristo a miles y millones de jóvenes confundidos en su identidad y que se paren a decir abiertamente: Cristo trajo a mi vida, primero que todo, identidad espiritual. Porque la identidad sexual se establece cuando la identidad espiritual ha sido revelada. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, amamos nuestra sexualidad. Amamos todo el diseño de Dios. Y yo oro un encuentro en los hogares con Jesucristo. Yo oro un encuentro en las familias donde el padre pueda amar tanto al hijo varón como a la hija mujer, de tal manera que el padre, el hombre de la casa, traiga bajo el gobierno del Espíritu Santo afirmación de la identidad sexual a los hijos también. Yo oro en el nombre de Jesús por nuestros hermanos que ahora mismo están atados en estilos de vida y en conductas homosexuales. Algunos que ya han tirado la toalla y están viviendo un estilo de vida para el cual saben que no son diseñados, pero con compasión, Padre, oramos por ellos y hoy rogamos en el nombre de Jesús: tráelos a ti con cuerdas de amor. Tráelos a Jesucristo, Señor, a ser padres de familia, a vivir el diseño para el cual tú los diseñaste, a ser madres de familia, a vivir el diseño para el cual tú los diseñaste.
a ser hombres que amen a una mujer, mujeres que amen a un hombre, a vivir diseños de Cristo. Y te pido, Padre, que mientras oramos por los que ahora necesitan ser traídos a la libertad, oramos por los que están a tiempo de ser guardados, toda confusión en las mentes de los jóvenes sea disipada por el poder del Espíritu Santo, trayendo revelación de quiénes son primero que todo en Cristo, y luego de ser establecidos en su identidad sexual de acuerdo al diseño de Dios. Hoy nos levantamos en este lugar contra el verdadero enemigo de la iglesia, que no son los ideólogos de la sociedad, los políticos y los gobernantes, sino que es el diablo mismo y sus demonios. En el nombre de Jesús hoy hacemos guerra al ejército de las tinieblas en la autoridad del nombre de Jesucristo, para que sea ahora reprendida toda obra en los hogares y en las vidas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos por igual, en el nombre de Jesús. Y toda una ola de tentación sexual, de impureza, de adulterio, de fornicación, de inclusive homosexualismo, que por igual están arrastrando a las generaciones de hombres y mujeres fuera de tu diseño, sea barrida de los hogares. Las familias cristianas sean limpias en el nombre de Jesús. Pero también las familias que no están en Cristo sean traídos a la limpieza y a la salvación en Cristo Jesús. Y hoy oramos desde este lugar entendiendo, Señor, que ahora el cielo se une con la tierra y que nosotros al orar hacemos que el Espíritu Santo comience a moverse en la vida de cada uno. Hay nombres y personas que estás trayendo a memoria que no mencionamos para mantenerlos en privado, pero que ahora intercedemos por ellos para que vengan a libertad y sean salvos en el nombre de Jesús. Y mientras lo hacemos, creemos y te damos gracias que el Señor Jesucristo lo hace con el poder de su nombre y el movimiento de su Espíritu a favor de ellos. Y hoy oramos que cada vez se levanten más jóvenes, hombres y mujeres, para celebrar la vida y el diseño como tú lo has hecho. Hoy oramos, Señor, que en los próximos meses y años celebremos en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas cada vez más matrimonios, y que muchos de esos matrimonios sean de personas que han venido abandonando estilos de vida homosexuales y que vienen ahora a celebrar una unión de hombre con mujer según tu diseño, y celebraremos doblemente por la libertad de los que han sido salvados y liberados en el nombre de Jesús. Tu verdad ha sido proclamada, los oídos la han escuchado, los corazones la han recibido. Espíritu Santo, yo te pido que ahora hagas vida y verdad en cada uno de nosotros. Nos vistas de compasión, de gracia y de amor, y que podamos ser instrumentos de reforma en las manos del Espíritu Santo para la generación en la cual tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén.